digo que antes de continuar vamos a volver a leer esta advertencia de Pablo a los colosenses para luego explicar qué es el legalismo y qué es lo que produce en cada uno de nosotros y también en la Iglesia. Vamos a volver a leer Colosenses 2 del 16 al 18. Dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio. En otras palabras, por tanto, que nadie os menosprecie porque Cristo cumple todos los sacrificios anteriores en uno solo y porque cumple y cumplirá todas las fiestas que hasta ahora os recordaban la llegada del Mesías. A ver, colosenses, Cristo es el cumplimiento, les dice Pablo. Voy a dividir esta predicación en dos partes, ¿vale? Es muy sencillo. La primera: las reglas y rituales eran un verdadero problema en la iglesia de Colosas, versículo 16, y la segunda parte: el verdadero acercamiento a Dios es Cristo, versículo 17. Primera parte: legalismo, un verdadero problema. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ya lo sabemos, pero lo repetimos, nunca podremos acercarnos a Dios a través de nuestros propios esfuerzos. ¿Por qué? Pues porque para eso, como ya dijimos el domingo pasado, tendríamos que ser perfectos como Dios, y yo creo que aquí nadie se atrevería a afirmar tal cosa. La verdad es que ante esta evidencia, la de que no somos perfectos, la de que somos pecadores, ante esta evidencia solo nos queda confiar en el amor de Dios y su gran misericordia al enviar a su Hijo en nuestro lugar a morir, en su perdón y en la imputación de su justicia para poder vivir. Estas son las buenas noticias del Evangelio y que Pablo muestra al denunciar a los falsos maestros y su falsa enseñanza legalista. Mirad, no os creáis que los falsos maestros llegan por las iglesias negando la fe o forzando a los demás a que la neguemos, no. Generalmente aparecen, o por las iglesias o por la vida de uno, generalmente aparecen mostrando sus dudas sobre Cristo y su suficiencia, Cristo el suficiente, o torciendo la verdad para que ésta sea más aceptable. En el caso de Colosas se trataba de negar la suficiencia de Cristo. Y sabemos por las Escrituras que cuando honramos a Cristo como el suficiente Salvador, cuando le honramos con nuestra fe, con nuestra obediencia y con nuestra vida, Dios Padre nos honra a nosotros por honrar a su Hijo. Dios Padre ama con un amor eterno al Hijo. Es por eso que Dios Padre acepta a cualquier persona en su Hijo. En su Hijo. O sea, Dios recibe a cualquiera que ponga toda su confianza en Cristo y a ninguna que no tenga su completa confianza en Él. Es así de claro. Solo hay dos posibilidades. Dios recibe a cualquier persona que ponga toda su confianza en Cristo y a ninguna que no tenga su completa confianza en Él. Cuando alguien pone toda su confianza en Cristo, en ese mismo instante ha nacido de nuevo, en ese mismo instante. En ese mismo instante, y desde el momento del nuevo nacimiento que produce una nueva naturaleza, se produce en el creyente, en la persona, una reacción de amor y de deseo por obedecer la ley moral de Dios. No el sistema ritualista, estoy hablando de la ley moral de Dios, y desde ese momento del nuevo nacimiento, como digo, aparece una reacción de amor por su palabra que brota como un fruto natural. O sea, brota de la persona como un fruto natural, ese amor por la palabra, y no forzado por estudiarla o leerla. Es un fruto del Espíritu Santo y brota de manera natural de mi nueva naturaleza y que no es forzado para obedecer por fuerza, no es forzado. Tengo que ser para poder hacer. No puedo hacer para ser. Esto es lo contrario de lo que la gente quiere y hace en las religiones. Otra vez, tengo que ser para poder hacer. No puedo hacer para ser. Antes no era así. Antes de mi nuevo nacimiento estaba perdido y lo que es peor, en mi extravío criticaba a Dios y sus leyes que solo buscan mi bien y perfección. Pero ahora ya no.
Ahora busco sus mandamientos porque sé que esos deseos de Dios para mí son los que me dan la libertad. O como dice el salmista, andaré en libertad. ¿Por qué? Porque busqué tus mandamientos. Es algo que surge del corazón regenerado. Tenemos la ley moral de Dios en las Escrituras para saber qué es lo que está bien y lo que está mal. Más aún, según el nuevo pacto, si es que soy un creyente nacido de nuevo, tengo grabada esa ley en mi mente y corazón para seguir la opinión de Dios como un fruto del Espíritu y no como una obra en la carne. ¿Entendéis la diferencia entre una relación personal con Dios, del cual surge un espíritu que quiere obedecer, a una religión que se fuerza a obedecer por las obras de la ley? Seguir la opinión de Dios y no la mía, o la del político de turno, o la del filósofo, o la del psicólogo cuando entran a decidir y a pontificar sobre lo que está bien y lo que está mal. Otra vez, seguir la opinión de Dios y no esas, incluida la mía, eso no es legalismo. Vuelvo a insistir. Seguir la opinión de Dios y no la mía y la de los demás, eso no es legalismo. Por lo tanto, preocuparme por mi santidad, buscando en las Escrituras y en mi corazón limpiado por ellas cuál es la voluntad de Dios para mi vida, eso no es legalismo. En mi corazón limpiado por ella, por las Escrituras, no en mi corazón retorcido y no regenerado. No es legalismo, es simplemente preocuparme por mi santidad para ser más como Jesús y así poder ser libre de mí mismo y de mi propia opinión que siempre me llevan al desastre. Por lo tanto, no es legalismo cuando obedezco a Dios y no lo hago para intentar ganar nada porque ya sé que todo fue ganado por Cristo en la cruz. No es legalismo cuando le obedezco a Dios y lo hago como un fruto que surge de mi nueva naturaleza regenerada por Dios, naturaleza que le agrada agradarle a Él.